Pasamos a la pizarra. Tenemos, identificamos presión 1, presión 2, temperatura 1. En este caso la tasa de transferencia de masa, que es m puntito, que es 1 kilogramo sobre segundo. N, que es el exponente politrópico, que en este caso vale 1.5. Tenemos WK puntito, entonces WK puntito involucra potencia. ¿Por qué? Porque aquí el problema nos está pidiendo calcular la potencia producida y la rapidez de transferencia de calor. La rapidez de transferencia de calor es Q puntito. Entonces, necesitamos la temperatura 2 y se nos menciona que se expande aire. Entonces, vamos a tomar la R, la constante de los gases ideales o perfectos para el aire, que es 0.287 kilojoules dividido por kilogramo por Kelvin. Entonces, de las fórmulas que tenemos en el cuadrito del formulario de P2, aquí tenemos la fórmula para qué, para trabajo en un sistema abierto. Al estar hablando de una turbina reversible, estamos hablando de un sistema abierto, por eso se utiliza esta fórmula, WKOS. La fórmula de potencia es WK puntito para un sistema abierto es igual a M puntito por, en este caso es tasa de transferencia de masa por trabajo. Tenemos esta fórmula para Q puntito, que es tasa de transferencia o rapidez de transferencia de calor. Esta fórmula se desglosa así. Entonces, estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Para calcular temperatura 2 tenemos 1200 Kelvin, presión 2 que es 100 y presión 1 que es 1500 kilopascales. Al dividirse van las unidades. Tenemos aquí el exponente que es 1.5 menos 1, aquí estamos representando la resta, dividido por 1.5. Esa operación ya la hicimos en la calculadora en la Casio y nos da 4.86.576 Kelvin. Entonces, con la fórmula de trabajo calculamos WKOS, que es N 1.5 dividido por 1, la resta de 1, 1.5, por el valor de R, que es lo que tenemos acá, por las diferencias de temperatura. Hacemos estas operaciones y tenemos el trabajo, que es WKOS. Ahora, WK puntito es que multiplicamos el trabajo por la tasa de transferencia. Estamos utilizando esta fórmula. Entonces aquí tenemos el trabajo por M puntito, que es 1 kilogramo sobre segundo. Multiplicamos las unidades y ¿qué pasa? Kilogramo con kilogramo se va y queda kilojoules sobre segundo. Kilojoules sobre segundo se reduce o se convierte a kilowatts. Joule sobre segundo watt y se corre la K. Ahora necesitamos que Q puntito, tasa de transferencia de calor. Entonces, calor específico a presión constante 1.007 kJ, este valor, que igual se encuentra en las tablitas de los gases ideales, en este caso para la fila del aire. Sustituimos este conjunto de datos y tenemos que es M puntito, ahí está, por CP, calor específico a presión constante por la diferencia de temperaturas, más la potencia obtenida, que fue esto, 614.258 kilowatts. Hacemos esta operación y nos da que obtenemos que la tasa de transferencia de calor. Y ese sería el inciso B. Y así terminamos este problema. ¿Preguntas? ¿Cómo sabemos que utilizamos las fórmulas de los procesos politrópicos? Porque dice, y el exponente politrópico N es 1.5. Ya con eso identificamos que el proceso es politrópico. ¿Preguntas? 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 Tomen nota, por favor, y ahora vamos con otro problema. Acuérdate que esta maestra le gusta que ponga hoy lunes, porque así le gusta, a ella su trabajo.
Pues tú no, pero ella sí. Y si yo le contestó, rápido. Una vez que la voy a mitad de mi contigo que sabe que soy tu labor. Le das tus camarones, una taza y una taza santita. Ahorita continúa el problema. Sí, yo la dejé. Ahorita les pongo el enunciado del próximo problema. Recuerda, estos son problemas y los vas a anotar y anotando y resolviendo para que no se vea amontonado. ¿Cómo resolverlo? Tú sabes que cuando hay unas imaginarias, ¿verdad? Si yo digo, tengo 20 pesos, me gasto 15, ¿cuánto me queda? 20 pesos, me gasto 15, ¿cuánto me queda? Mira, tengo 20 pesos, me gasto 15, ¿cuánto me queda? Oye, no 15, y gasto 15 pesos. No estás adivinando. ¿Ves cómo tengo que la deja computadora que hacer? ¿Eso? La computadora hace que hasta 100 cosas. Y sí, pues te está dando. Yo te digo que sí es sí. Yo cuando lo compruebes ya no vas a ver. Te dices que sí es sí, porque yo lo sé, y así está explicado. Y no nomás te lo digo yo, te lo has dicho varias veces. La mía. ¿Ya limpió? Ah, sí, está limpio. La mía.
Pues sí, tú sí, sí. Entonces tienes que ir. Sí, mira que ahí porque tú sigues que el perro se acaba de subir. La comida debe de comer. Esta mañana dejó limpio el desayuno. Cachiavo. ¿Eh? Sí. Santi, primero voy a hacer No, la esa tarea acaba de de limpiar. Esa que vaya a limpiar, ve a limpiar. Esa que vaya a limpiar. Acabó. La tarea que tiene la puede hacer él solo. Va a escribir y decide a la persona que más admira, ya la había hecho antes, y luego me pasó. Ahorita he tenido algunos detalles a la hora de integrar imágenes, la imagen. ¿Todo el día? No, pues yo estoy poniendo desde ahorita fecha y no me no me la tele. ¿Verde, verde, no? ¿Sí? ¿Me está quejando de qué? De que su compañero se niño Ah, está quejando de eso, de que todos eran como buenas alumnas porque pues están grandes, pero no vayan. pero no me ves malo. No. No recuerdo hasta ahí. Ya veo. Ya empieza con. Vas a describir a la persona que más admiras. Ya la habías visto una vez. A mi piel. Mira, de español. Y pone español. No quería que una vez. Y voy a buscar. Tengo problemas con la imagen, permítanme un tantito, por favor.
Identifico y describo a mi hermana mujer. Así pues. No, eso es trampa. Se supone que ya es más fácil una vez. Identifico. ¿Con qué? Y de un palito y un puntito. Miren, lo que nos importa es la teoría del problema que dice ejemplo 6.10. Se deja expandir a un gas perfecto en forma reversible y adiabática. Ojo, aquí es importante, estamos leyendo que el proceso es adiabático. Adiabático quiere decir que no hay transferencia de calor. En un pistón cilindro, siempre los sistemas pistón cilindro van a ser ¿qué? Sistemas cerrados. Desde 1500 kilopascales y 0.0 metros cúbicos sobre kilogramo hasta la presión. Aquí tenemos una presión 1, una presión 2. Este dato, que es peso específico. Cuando tenemos unidad de volumen de masa, como en este caso, tenemos volumen específico. Si el gas tiene una relación K de calores específicos, perdón, este valor de K es conocido como coeficiente adiabático. Al referirse a que el problema es adiabático, quiere decir que no hay transferencia de calor con el medio circundante del sistema, en este caso el pistón cilindro. Pistón cilindro siempre va a ser un sistema cerrado. Tenemos presión 1 y en este caso tenemos 0.01 metros cúbicos sobre kilogramo. Esto es volumen específico. B chiquitita. Entonces la B chiquitita, ¿se acuerdan que lo vimos en las primeras unidades? Esto es volumen específico. Volumen específico. ¿Cuáles son sus unidades? Metro cúbico sobre kilogramo. ¿Cómo calculamos la densidad? La densidad es 1 entre el volumen específico. Pero en este caso nos están dando el volumen específico. Ojo, adiabático. Proceso en el que no hay intercambio de calor con el medio circundante o el de alrededor. Pistón cilindro, sistema cerrado, presión 1. Esto es volumen específico. Tenemos la presión 2. Ojo. Si el gas tiene una relación K de calores específicos de 1.38, esto es llamado como coeficiente adiabático. K es llamada coeficiente adiabático. Calcular el trabajo efectuado durante este proceso. Tomen nota, por favor, de acá hasta acá. Tomen nota, por favor. Mi hermana no escribe. Es muy diferente de Miguel es una persona así. Ahora tengo así. Ya sabe cómo es ella. Pues todo esto. Empieza a escribir luego la vez, ¿sí? Las llaves y empieza. ¿Cómo va donde está él? Tome nota, por favor, de aquello que está entre las rayitas azules, ¿no? Las L, ¿no? De acá hasta acá.
Me llamo tanto ahí. Yo con un vaso de peso aquí. Y ese hijo te fuiste tú, pero mira, me dices tú, entiendes, pero tú partiste el vaso. Tú lo partiste. Podemos comenzar a resolver. No lo partiste, no lo tiraste a la mejor igual que lo traías tú aquí. Podemos comenzar a resolver. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos al formulario. Recuerden que el sistema pistón-cilindro es un sistema cerrado. Estamos hablando porque el mismo problema lo comenta que es un proceso adiabático. Adiabático quiere decir cuando el sistema no tiene transferencia de calor con el medio que lo rodea. Ahorita comparto el formulario. A ver si no quisiera ver el este. Ojo, aquí tenemos el formulario. ¿Qué fórmulas utilizaríamos? Alguien que me señale en qué columna y en qué cuadrito son las fórmulas que vamos a utilizar. ¿Mande? Ajá. Primera columna. ¿En qué cuadro? Contando de arriba hacia abajo. Cuarto. Así es el cuarto, ¿no? Entonces, cuarto cuadro en la primera columna, procesos adiabáticos, ¿no? Entonces, primero, ¿qué nos están pidiendo el trabajo? Miren, este WKCS es trabajo y el CS es para sistemas cerrados, ¿no? Bueno, entonces vamos a utilizar esta fórmula para el trabajo. Entonces, vamos a la pizarra. Vamos a comenzar a resolver esto en la otra hoja. Datos. ¿Cuánto es el coeficiente? ¿Qué valor tiene el coeficiente adiabático? El coeficiente adiabático dice que si el gas tiene una relación K, este es el coeficiente adiabático, 1.38. Coeficiente adiabático, así se llama. Pero realmente se maneja como un exponente adiabático. ¿Qué otro dato tenemos? Presión 1, volumen específico 1, presión 1, volumen específico 1, presión 2, volumen específico 2. Eso no lo tenemos. Por eso es B minúscula, porque es específico. Tenemos el volumen 1 que es... Regresamos a los datos del problema y es 0.05.
Presión 1 es 1500 kilopascales, es lo primero que se menciona, 1500 kilopascales. Volumen 1, punto 0. 0.05 metros cúbicos. 0.05 metros cúbicos sobre kilogramo. La presión 2 no la tenemos. Así sí la tenemos. Regresamos al problema. Y se nos menciona que hasta la presión de 101 kilopascales, eso es presión 2. 102 es 101 kilopascales. ¿Preguntas con la identificación de datos? ¿Preguntas con la identificación de datos? ¿Identificación de datos? No, profe. Bueno, entonces vamos a escribir las fórmulas. Tenemos W, KCS porque es un sistema cerrado. La fórmula es presión 2, volumen específico 2 menos presión 1 sobre volumen específico 1. Entonces tenemos presión 1, volumen específico 1 y presión 2, nos hace falta volumen específico 2. Ahora, regresamos a la tablita de donde están las fórmulas de los procesos adiabáticos. Entonces estamos utilizando esto para los procesos cerrados. Ahora, tenemos presión 1, presión 2, tenemos volumen específico 1, pero nos hace falta volumen específico 2. Entonces, de esta fórmula queremos que el volumen específico 2, porque solo tenemos volumen específico 1. Por eso es V chiquita. Aquí como tenemos volumen específico, la fórmula se va a respetar, pero vamos a tener B2 minúscula entre B1 minúscula. Estamos hablando que de los volúmenes específicos. Volúmenes específicos. El volumen específico, recuerden que nos informa cuántos metros cúbicos ocupa un kilogramo de determinada masa o sustancia. Bueno, entonces, preguntas hasta acá, vamos a utilizar esto para encontrar que el volumen específico 2. ¿Podemos continuar? Presión Sí, 1, profe. presión 2, tenemos volumen específico 1, nos hace falta volumen específico 2. Perdón, entonces vamos a escribir la fórmula, regresamos a la pizarra. Tenemos presión 2 entre presión 1. Presión 1 entre presión 2 es igual a volumen específico 2 entre volumen específico 1, todo elevado a la K.
¿Preguntas? Bueno, vamos a proceder a despejar, ¿no? Vamos a utilizar las leyes de los exponentes. Aquí está todo mal, mira. Presión 1 entre presión 2. Aquí el exponente K aplica a cada uno. Entonces queda volumen 2 elevado a la K sobre volumen 1 elevado a la K. Entonces podemos multiplicar cruzado y queda presión 1 por volumen 1 elevado a la K es igual a presión 2 por volumen 2 elevado a la K. Pero nosotros queremos aislar volumen 2. Entonces, intercambiamos la igualdad. Primero escribimos P2 por volumen 2 elevado a la K es igual a presión 1 por volumen 1 elevado a la K. Esta presión 2 que está dividiendo, está multiplicando, pasa dividiendo. Presión 2 pasa dividiendo. Entonces tenemos B2 igual a presión 1 por sobre presión 2 por volumen 1 a la K. Entonces, ¿cómo quitemos esta K? Por las leyes de los exponentes, ¿no? Tenemos que aplicar elevar a la potencia 1 sobre K. Entonces, todo lo que está del otro lado, incluyendo la B1 a la K, está elevado a la 1 sobre K. Entonces, al aplicar la ley de los exponentes, potencia, potencia, K por 1 sobre K queda B sub 2 es igual a la división de P1 entre P2 por volumen 1 por K, todo elevado a la 1 sobre K. No importa que K sea un número fraccionario, ¿no? En este caso, K, ¿cuánto vale qué? K vale 1 sobre 38. Otra forma de dejar esta fórmula es P1 sobre P sub 2 elevado a la 1 sobre K por B1. Esta es otra fórmula. Para calcular B2 chiquita. Entonces tenemos B2. Entonces, primero vamos a calcular B2. Tenemos B sub 2, volumen específico, por eso es minúsculo, expresión 1, que es 1500 kilopascales sobre presión 2, que es 101 kilopascales elevado a la 1 entre K, que es el coeficiente adiabático, por el volumen 1. Pero el volumen 1 es ¿qué? El volumen 1 es punto ¿qué? Punto 0,5 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces vamos a representar esto en la Casio. Tomen nota, por favor.
Podemos... Vamos a utilizar la fórmula esta que está encerrada. Podemos pasar a... Bueno. ¿Podemos pasar a la Casio? Entonces, cada tipo de proceso tiene sus propias características y fórmulas. Entonces, vamos a la Casio. Entonces tenemos la división. Por eso la rayita de fracción 1500 sobre 101 se van los kilopascales, así que no es necesario que los coloquemos. Exponente. Tenemos exponente. Aquí podemos colocar, ¿qué? Podemos colocar la división. 1500 entre 101. Y tenemos 1 entre, el exponente es 1 entre 1.38. Basamos un poquito para estar al mismo nivel de la división y tenemos por 0.05. Ahí tenemos que tenemos nuestro peso específico 2, que está en las unidades y el mismo volumen específico 1. Repliquen esto por favor en sus calculadoras. Sí, profe, me dio igual. Bueno, entonces, Sí, profe. regresamos a la pizarra con 4 decimales. Por favor, vamos a manejar el estándar de 4 decimales. Disculpen problemas de mi red. Regresamos a la pizarra. Entonces tenemos volumen específico. Da punto 3532. En las mismas unidades que el peso específico 1, volumen específico 1, que es metro cúbico sobre kilogramo. Ahora ya podemos calcular, ¿qué? Podemos calcular el trabajo, ¿no? Trabajo en un sistema cerrado. 1 entre la resta de 1 menos 1.38, que es el valor de K, el coeficiente adiabático. Entonces tenemos presión 2, que es ¿cuánto? Presión 2 es 101. Pero como es kilo, lo podemos colocar por 10 a la 3. Bueno. Sabemos que son pascales, ¿no? Por el volumen, ¿qué? Por el volumen específico 2, que es punto 3532 metro cúbico sobre kilogramo. Entonces, presión 2 por volumen específico 2 menos presión 1, que es, como es kilopascales, es 1500 por 10 a la 3 por el kilo. Pascales por el peso específico, que es punto, ¿qué? 0.05 metro cúbico sobre kilogramo. Cerramos y aquí cerramos con otro corchete. Entonces, es 1 entre esto por esta multiplicación.
Entonces tenemos WKCS. Tomen nota, por favor. Entonces nos vamos a la Casio y vamos a calcular ya el trabajo para terminar. Borramos. Tenemos 1 entre 1 menos 1.38, que es el valor de acá. Puntito. Presión 2, que es 101 kilopascales, por eso vamos a ponerle el 10 a la 3. Entonces 101 por 10 a la 3. Presión 2 por volumen 2, que es punto 3532, que es el volumen específico 2. 3532 menos 1500, que es la presión 1. Kilo es, por eso la potencia de 10, la notación científica, por 0.05. Esto es la línea de la Casio. ¿Alguna pregunta del por qué así lo escribí en la Casio? Estamos transcribiendo, ¿qué estamos transcribiendo? Lo que tenemos para WKCS, trabajo en un sistema cerrado. Entonces tenemos esto en la línea de la Casio. Entonces tenemos este dato. Entonces tenemos este dato. Lo voy a escribir, da 103.491.57. 103.491 puntos y los 4 decimales, ¿no? Entonces, ¿a alguien le dio esta misma cantidad? ¿A todos les salió esta misma cantidad? Me dio 103.544, profe. Pero bueno, por ahí va. El detalle es que lo que conviene es que utilicemos todos 4 decimales, pero está cerca de bueno, está en el rango de lo bueno, Francisco. Bueno, entonces escribimos el resultado, que es 103.000. Voy a regresar a la pizarra. 103.491.5789. Tenemos que es kilojoule, joule, porque lo convertimos todo a unidades del sistema internacional. Entonces tenemos joule sobre kilogramo. Al usar volúmenes específicos, siempre el trabajo va a quedar en joule sobre kilogramo, porque utilizamos volumen 1, es volumen, y es V chiquita, es volumen específico. Entonces, este trabajo podemos convertirlo, ¿a qué? A
kilojoules. Dividimos todo entre 1000 y tenemos 103.4915. Dividimos por 1000 y tenemos que esto es que kilojoules sobre kilogramo. Kilojoules sobre kilogramo. ¿Preguntas, dudas? Preguntas, dudas. En un momento comparto los apuntes. Preguntas, dudas. No, profe. Bueno, entonces aproximadamente, como dijo Francisco, da lo mismo, da aprox 103 punto y algo. Tomen nota, por favor. Entonces, aquí tenemos que tenemos la presión 2, volumen específico 2 y el trabajo en kilojoules sobre kilogramo. Es kilojoules sobre kilogramo porque utilizamos volumen específico. Siempre que utilicemos volumen específico V chiquita, las unidades de trabajo van a quedar joule o kilojoules sobre kilogramo. Esto es todo. Calculando el trabajo ya terminamos. Ya terminamos este problema. Problema 610. Un proceso adiabático. ¿Dudas? ¿Dudas? Todo bien, profe. Bueno, por mi parte sería todo. En un momento guardo y envío las notas y nos vemos mañana. Que tengan buen día, cuídense mucho y nos vemos mañana. Y también Dale, subo la profe. clase. Hasta luego. Dale, profe. Hasta luego, luego. profe, gracias. Si aún no te hostea, llegas al millón, chicos. No vayáis, por favor, a nadie a pedirle el host ni hostias. Si Auron me quiere hostear, que sea porque él quiere y le sale de